Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Pues parte de tu boca, su palabra buscarás. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino. Sigamos orando también por la palabra de Josué. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte del capítulo 5, aquellos 3 versículos nomás que nos quedaban pendientes la semana pasada. Así que en este momento quiero invitarlos a que podamos leerlos de manera alternativa. Vamos a leerlos juntos. Dice lo siguiente. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo, así lo hizo. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos delante de ti, por darnos tu palabra para que podamos meditar en ella, para que tengamos también un tiempo de intimidad contigo. Realmente hoy venimos ante tus pies para obtener de parte de ti ese abrazo de amor que tanto necesitamos. Bendícenos, Señor, durante este servicio, bendícenos durante el tiempo de recibir tu palabra. Abre nuestros oídos y ojos espirituales, abre nuestro corazón. Te damos muchas gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Únicamente 3 versículos el día de hoy, así que uno de los 3 sería nuestro versículo clave, que es el último, el versículo 15. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? ¿Ya? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hoy vamos a hablar de el príncipe del ejército de Jehová. Vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Luego de haber cruzado el río Jordán en seco y de construir 2 monumentos, el pueblo de Israel se asentó en la región de Gilgal. Allí el Señor le ordenó que se circuncidasen y ellos obedecieron. Además, allí celebraron por primera vez la fiesta de la Pascua en tierra prometida. De este modo, Dios quitó el oprobio de su pueblo y los hizo prepararse para la conquista. Pero todo preparativo, cada preparativo que la nación de Israel debió cumplir, no fue militar, sino espiritual, porque este era el carácter de la guerra que ellos debían librar. En ella, Dios mismo pelearía, y el Dios todopoderoso, fiel e inmutable, el Dios viviente, santo, amoroso, misericordioso, obtendría la victoria. No obstante, Dios no quiso que solo el pueblo en su amplitud estuviese preparado para la lucha. El Señor tuvo especial interés en Josué, el líder de la nación. Por eso vino en persona a un encuentro muy especial con él. Nuestro Dios es un Dios personal. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros en particular. Si bien es verdad que Dios bendice, cuida, prepara y guía a su iglesia, Él ante todo anhela tener
una relación personal, uno a uno, con nosotros. Él no quiere ser solo el Dios de la iglesia, ni ser el Dios de Abraham solamente, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué. Él quiere ser el Dios de Rosemary, el Dios de Milagros, el Dios de Oscar, el Dios de Paola, el Dios de Rodolfo, el Dios de Gustavo. Para esto, el Señor nos visita de forma individual. Jesús viene en persona a nuestro encuentro para manifestarnos su amor, su compañía, su protección, su gracia, su poder, para abrazarnos, consolarnos, restaurarnos, fortalecernos. Pero sobre todo, para que lo conozcamos, no por lo que hemos oído de Él, ni por haber visto sus milagros, ni por haber escuchado el testimonio de otros, sino por nuestra propia experiencia. Hoy, el príncipe del ejército de Jehová se pone también de pie ante nosotros. Viene a nuestro encuentro para darse a conocer y para expresarnos su amor. Rindámonos ante Él, dispuestos a obedecerle. Aunque Dios tiene grandes planes para nosotros, nunca debemos olvidar que, sobre todo, Él tiene puesto su mayor interés en nuestra misma persona, antes que en lo que podamos hacer con nuestras manos. En este día, el Señor nos está llamando a una estrecha comunión de amor con Él. Acerquémonos humildemente ante su presencia. Amén. La primera ciudad que Israel se disponía a conquistar era Jericó, una imponente fortaleza que se alzaba con sus grandes e impenetrables murallas ante los ojos de cualquier enemigo. Seguramente, también a la vista de Josué, aquel escenario se asomaba de manera intimidante. Sin embargo, él recordaría la promesa del Dios fiel que le dijo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Así que Josué sabía que Dios les daría por posesión no solo Jericó, sino todo aquel territorio. Aún así, al ver aquellos muros tan altos, se habrá preguntado cómo es que podrían invadir y tomar dominio de aquella ciudad. ¿De qué manera sería abierta alguna brecha para lograr invadir esa fortaleza? ¿Cuánto riesgo corrían los miembros de su pueblo? Quizás, por momentos, lo invadirían la preocupación y la incertidumbre. Además, todas las miradas y expectativas de los israelitas estaban puestas sobre él. En esas circunstancias, la palabra nos dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Si bien no sabemos en detalle cómo sucedió esto, la palabra nos hace ver que Josué terminó por estar cara a cara ante un guerrero poderoso y desconocido. Uno que de forma desafiante se mantenía de pie frente a él con una espada desenvainada. Tal vez Josué se había adelantado a su gente para dar un vistazo a Jericó y evaluar la condición por sí mismo. Pero resultó ser que él mismo fue avistado por un combatiente extraño que vino a su encuentro. Entonces, dirigiéndose a aquel desconocido, Josué le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de los nuestros o nuestros enemigos? Josué no había identificado a aquel que estaba frente a él. Por eso quiso saber a qué bando pertenecía ese misterioso soldado. ¿Y qué respuesta recibió? Él respondió: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ante la incertidumbre de Josué por saber si aquel inesperado visitante era de los suyos o de los enemigos, obtuvo una respuesta todavía más sorprendente. Porque aquel extraño no era ni una cosa ni la otra,
No era del ejército de Josué, ni del ejército de Jericó. No pertenecía a escuadrón terrenal alguno. Él era el príncipe del ejército de Jehová. Pero entonces, ¿quién era ese príncipe del ejército de Jehová? En la reacción de Josué podemos descubrir su identidad. Porque al oír la respuesta de aquel guerrero, Josué se postró y le adoró. Y por su parte, aquel príncipe no evitó recibir su adoración. Por lo tanto, podemos saber que no se trataba de algún ángel, ya que los ángeles no aceptan ser adorados. En el libro de Apocalipsis, luego de contemplar la visión del Señor, Juan confesó: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Jesús asimismo reprendió a Satanás cuando este ángel caído le reclamó ser adorado. El Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, aquel príncipe del ejército de Jehová, ante el que Josué se postró para adorarle, no podía ser otro que Dios mismo. El Señor se presentó ante Josué revestido de un cuerpo humano. Esta irrupción de Dios entre los hombres en el Antiguo Testamento se conoce como teofanía. En el pasado, Abraham también había recibido la visita del Señor cuando le anunció el nacimiento de su hijo Isaac. La palabra nos dice que el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamré cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa. Se le apareció a Abraham. Claramente, entre las tres personas de la Trinidad, no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo quien toma semejanza de hombre. Por lo tanto, fue Cristo quien se le apareció a Abraham. Fue Cristo quien se presentó ante Josué. Y esta aparición anticipada nos testifica de la preexistencia del Hijo de Dios. Esto quiere decir que Jesús no llegó a existir desde su concepción o su nacimiento de María. Él es desde la eternidad. Como señaló Miqueas justamente al anunciar su venida a este mundo, sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Jesús estuvo presente desde el mismo momento en que todo fue creado. Por eso Juan testifica: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora bien, ¿por qué Jesús estaba presentándose ante Josué con una espada desenvainada en su mano? ¿Por qué viene a su encuentro de esta forma? Claramente, porque Dios quería tener un tiempo de intimidad con Josué y porque había mucho que Josué necesitaba o debía reconocer. En primer lugar, Josué necesitaba reconocer el amor de Dios. Necesitaba experimentar la presencia y el carácter del Dios al que servía. No podríamos decir que Josué no sabía quién era el Señor y que por eso, y que por no haberlo conocido, se le apareció de esta manera. No es así. Josué ya había estado en la presencia de Dios, había escuchado su voz y le obedecía. Había recibido su promesa y había visto su mano poderosa. Aún así, el Señor quiso que reconociese que más allá de cualquier logro que Josué pudiese alcanzar, más allá de toda obra o milagro que presenciase, Dios tenía cuidado de él. Dios tenía un profundo amor y particular amor hacia él. Más que las obras que pudiese ver o realizar, al Señor le interesaba Josué mismo. Dios no es un Dios utilitarista.
Esto quiere decir que Él no es un Dios que mide nuestro valor conforme a lo útil que podamos serle a su causa. Dios no es un Dios utilitarista. Ante todo, Él nos ama y es su amor el motor de su acercamiento a nosotros. Para Él ya somos valiosos más allá de lo que podamos hacer. Quizás somos nosotros los que nos comportamos de forma utilitaria, creyendo que el Señor tiene interés en lo que podamos darle o lo que podamos realizar para Él. Pero no debemos dejar de tener presente que antes que nada, lo que Dios quiere es mantener una profunda intimidad con nosotros, mantener una relación de corazón a corazón. Josué necesitaba saber esto, al igual que nosotros. El Señor nos dice: ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo, y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Así que, ante todo, Jesús quiere expresarnos su amor y mantener y hacer crecer nuestra comunión con Él. Por eso viene a nuestro encuentro. Recibamos, por lo tanto, su amor y procuremos recordar cuánto valemos para aquel que lo dejó todo para venir a nuestro encuentro. Amén. En segundo lugar, Josué necesitaba reconocer la compañía de Dios. Necesitaba saber que no estaba solo en la lucha. Entre tantas acciones que Josué tendría que emprender, tal vez se sentiría inquieto, ansioso o angustiado. Pero Dios quería que bajase sus revoluciones, que bajase un cambio, que encontrase la paz que solo el Señor podría darle. Dios quería recordarle lo que ya le había prometido. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Si bien Dios tenía primordial interés en su corazón, en el corazón de Josué, era verdad que Josué tendría que librar varias batallas. Era verdad. Tenía una responsabilidad que asumir. No obstante, el Señor prometía darle su mayor bendición. Pero esta bendición no consistía meramente en la conquista de algún territorio. La mayor bendición del Señor era que Él estaría siempre a su lado. Cuando Moisés guiaba a Israel, Dios le dijo: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Al saber que podrían entrar e incluso conquistar la tierra prometida, pero Dios no iría con ellos, Moisés se entristeció y exclamó: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés hubiera podido entrar a la tierra prometida. Él hubiera podido entrar a la tierra prometida. Pero ¿de qué servía la conquista sin la presencia de Dios? Mucho mejor era el desierto junto al Señor que la tierra que fluía leche y miel sin la compañía de Dios. Mucho mejor para nosotros es la compañía de Dios que cualquier riqueza, popularidad o gloria de este mundo. Porque ¿de qué valdría conquistar el mundo entero si el Señor no está a nuestro lado? Nuestra mayor bendición está en la presencia misma de nuestro Dios que camina con nosotros. Al reconocer que Él viene a nuestro lado, podremos experimentar la paz más dulce, aún en medio del desierto. Al saber que Él nos acompaña, no hay lugar para el temor ni la derrota. Porque por más que sepamos que hay mucho que deberemos enfrentar en la incertidumbre de lo porvenir,
Por más que se acerque el enemigo con las tropas más poderosas, por más que quieran invadirnos los peores pensamientos de preocupación, podemos experimentar la paz de nuestro Señor Jesús, que nos promete: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesús viene a nuestro encuentro para hacernos ver que Él es nuestro Dios Emmanuel, el Dios que siempre está con nosotros. Amén. En tercer lugar, Josué necesitaba reconocer la protección y salvación de Dios. Necesitaba reconocer quién comandaba la batalla y cuidaba de su pueblo. Necesitaba reconocer quién lo conduciría a la victoria. Josué cargaba con una gran responsabilidad sobre sus hombros, pero él no debía perder de vista que cada enfrentamiento que tendría por delante no sería una mera campaña militar. Josué estaba adentrándose en una batalla espiritual. Por lo tanto, de Dios era la batalla y de Dios sería asimismo la victoria. Del mismo modo, el Señor nos dice: no tengan miedo ni se acobarden, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Nuestro Señor es también quien comanda todas nuestras batallas. Es Dios quien pelea por nosotros y es Dios quien nos hace vencedores, y no nuestras propias fuerzas o las ayudas del mundo. Y nuestra lucha es sobre todo espiritual. Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, la mayor victoria con la que nos alcanza nuestro Señor es la de la salvación eterna que nos concedió en Cristo. En la obra que realizó Jesús al morir y resucitar por nuestra salvación, podemos expresar como Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como Josué, nosotros también necesitamos reconocer que es Cristo quien nos hace vencedores. Nuestro Señor comanda todas nuestras batallas y en Él ya tenemos la victoria asegurada. Él es nuestro protector, Él es nuestro único y verdadero Salvador. Amén. En cuarto lugar, Josué necesitaba reconocer el juicio de Dios. El Señor estaba ante él con su espada desenvainada. El Hijo de Dios no se le presentó con la apariencia de un tierno pastor o de un amigable peregrino, sino como un temible guerrero. Sostenía su espada en la mano. Estaba listo para salir a la batalla. Y aquella batalla representaría la manifestación de la gracia de Dios sobre su pueblo. Pero, al mismo tiempo, sería la ejecución de su juicio sobre aquellos que vivieron en el pecado. Sería la aplicación de la sentencia sobre quienes se apartaron del Señor para vivir en idolatría e inmoralidad. Dios es amoroso, pero también Él es justo. Jesús declaró: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús vino a este mundo para darnos la salvación por la fe en Él. Pero un día regresará con la espada desenvainada en su mano para juzgar a quienes lo rechazaron. Como nos dice Pablo, esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Como Josué, necesitamos reconocer que estamos junto al Dios poderoso que quiere salvar a las almas por su amor, pero asimismo Él traerá su juicio contra quienes se rehúsen a creer en Él. Nuestro Dios es amoroso, pero Él también es justo. Amén. Ahora bien, ante la aparición del príncipe del ejército de Jehová, ¿cuál fue la actitud de Josué frente al Hijo de Dios? Primero Josué se postró y adoró. Al reconocer ante quién estaba, la palabra nos dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Josué cayó de rodillas ante el Hijo de Dios. Sacó su bandera blanca y declaró su rendición, no ante el enemigo terrenal, sino ante su Señor, y le adoró. Allí es donde Josué comenzó a obtener la victoria en las batallas que estaría por enfrentar. Porque solo podemos vencer cuando comenzamos por postrarnos ante Dios en oración y adoración. Nuestro triunfo no viene de nuestros esfuerzos, ni siquiera de los resultados, sino de nuestra rendición ante Jesús, el príncipe del ejército de Jehová. Nuestra victoria viene de reconocer que no hay fuerza alguna en nosotros para vencer. Nuestra victoria viene de postrarnos y adorar al Señor que pelea por nosotros. Amén. Segundo, Josué se reconoció como un siervo. Postrado ante aquel príncipe le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué se identificó como un siervo. Reconoció el señorío del Hijo de Dios y se dispuso a obedecerle. Porque la única reacción posible para un siervo ante su Señor es la de la obediencia. Aunque era el líder de su nación, Josué supo reconocer que el verdadero conductor y comandante de su pueblo era el Señor mismo. De igual modo, los cargos o títulos del mundo no pueden darnos una verdadera y perdurable posición de distinción. Nuestro mayor privilegio, ¿cuál es? Nuestro mayor privilegio está en vivir como siervos de Jesucristo. En vivir para obedecer al Señor está nuestra gloria y también nuestra seguridad y bendición. Amén. Tercero, Josué se despojó de sí mismo. El pasaje concluye diciendo, leamos juntos, ¿ya? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El Hijo de Dios le ordenó a Josué que se descalzase ante su presencia, que santificaba aquel lugar. Esta misma orden había recibido Moisés cuando Dios le asignó su misión y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Como había sucedido con Moisés, ahora había llegado el tiempo en que Josué debía cumplir con su misión. Pero no lo haría con su propia fuerza. No vencería por investirse de un buen uniforme, sino por despojarse. Despojarse de su confianza en lo terrenal, despojarse de sus temores y preocupaciones, despojarse de sus propios pensamientos y deseos, despojarse de sí mismo para acercarse en humildad ante su Señor, con un corazón pobre y quebrantado. También nosotros solo podremos estar bien equipados para cada lucha que enfrentemos si nos despojamos de lo terrenal, si nos postramos en humildad ante el Señor con un corazón pobre y quebrantado,
si reconocemos nuestra incapacidad y debilidad ante el Hijo de Dios. Entonces, de allí vendrá nuestra fortaleza. Amén. En este día, el príncipe del ejército de Jehová se presenta ante cada uno de nosotros. Para Él, somos muy valiosos, más allá de lo que podamos ofrecerle. Porque nos ama y tiene interés en nuestra misma persona antes que en nuestras obras. Él quiere darnos la paz de su perfecta compañía. Nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. Por eso, podemos estar seguros que ante las luchas por venir, el príncipe del ejército de Jehová nos investirá de su poder y protección y nos conducirá a la victoria. Postrémonos ante Él para adorarle como Josué. Reconozcamos su señorío y tomemos la decisión de obedecer su palabra como auténticos siervos. Despojémonos en humildad ante Él de toda carga y ansiemos entrar en una profunda comunión de amor con Él cada día en oración. El Señor comanda, pelea y nos da la victoria en todas nuestras batallas. Somos amados, somos valiosos, no estamos solos y ya somos victoriosos en Cristo. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú vienes a un encuentro con nosotros. Tú quieres tener un encuentro con nosotros porque nos amas y porque para ti somos muy valiosos, más allá de lo que podamos hacer con nuestras manos, de lo que podamos ofrecer. Para ti somos muy valiosos y nos amas y tú quieres nuestro corazón ante todo. Por eso anhelas nuestra intimidad contigo. Pero es verdad también que tú nos has asignado una misión y cada uno de nosotros deberá enfrentar varias batallas en el camino. También sabemos que tú nos prometes que no nos dejarás solos, que siempre estarás a nuestro lado, que tú nos acompañarás. Tuya es, Señor, la salvación. Tuyo también es el juicio. Nosotros confiamos en ti, creemos que tú guiarás todo para bien. Por eso nos postramos delante de ti, con un corazón completamente quebrantado, con un corazón que reconoce su debilidad, que reconoce que no podemos hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo, pero que confía en que tú obrarás todo para bien y que nos darás también la victoria. Señor, como ante Josué, sabemos que tú vienes a nuestro encuentro en esta mañana. Sabemos que tú vienes a nuestro encuentro cada día. Queremos postrarnos ante tu presencia con todo nuestro corazón, bajar las revoluciones, encontrar la paz en ti, reconocer que ante todo tú tienes interés en nosotros y sabiendo de tu amor tan personal, conociéndote más a ti, queremos entregar nuestra vida para glorificarte. Con buen corazón, con alegría, no obligadamente, no forzadamente, sino con la certeza de que tú estás encaminando todo. Muchas gracias, Señor, te damos por todo, pedimos tu bendición. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu boca su palabra, búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás